Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con el repaso del oscilador armónico y en el video pasado habíamos llegado a la expresión para H en términos de unos operadores que habíamos definido que eran A daga y A más un medio. Esta había sido la expresión final a la que habíamos llegado en el video pasado. Y pues si comparamos esta expresión teniendo en cuenta que pues el hamiltoniano actuando sobre sus autoestados nos va a dar sus autovalores, que en este caso los voy a llamar, bueno, ya habíamos encontrado la energía, que la va a poner E sub n, porque vimos que depende de un número cuántico n, por sus autovectores. Creo que ahorita dije autovalores, perdón, autovectores. Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger. El hamiltoniano actuando por sus autovectores nos da su autovalor por el autovector. Ahora, para cambiar un poquito la notación y hacer explícito algo que vamos a encontrar más adelante, a los autovectores del hamiltoniano los voy a denotar simplemente n. Como vimos, estos autovectores pues en el espacio de posiciones eran polinomios de Hermite y habíamos visto que esas funciones de onda pues dependían de un número cuántico n, así que voy a hacer explícita esa dependencia llamando el autovector como ket n. Entonces de esa forma la ecuación de Schrödinger nos queda hamiltoniano por el autoestado n, nos da la energía sub n, pero esa energía ya habíamos encontrado qué forma tiene y era básicamente de la forma h barra omega n más un medio, y eso por el autoestado. Entonces noten la similitud que hay entre esta ecuación que tenemos acá y el hamiltoniano que habíamos encontrado la vez pasada, cosa que si nos traemos esta expresión y la aplicamos sobre un autoestado del hamiltoniano, pues lo que nos va a dar es h barra omega a daga a más un medio por el autoestado. Entonces, comparando, noten que se parecen muchísimo, con la única diferencia de que acá tenemos n, un número cuántico que básicamente es un número entero, un número natural, 0, 1, 2, 3, etc. Y acá tenemos este producto de estos operadores. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Que para que estas dos ecuaciones sean iguales, pues se tiene que cumplir que este producto de operadores, el operador A daga A, actuando por los estados n, tiene que ser igual a n por n. Si eso se cumple, si esa ecuación se cumple, entonces es consistente y llegamos a la misma expresión. Pero entonces notamos que este producto A daga A básicamente tiene como autovectores los mismos autovectores que el hamiltoniano, pero con un autovalor igual al número cuántico n. Bueno, encontrar que los autovectores del hamiltoniano son autovectores del producto A daga A es lo que esperábamos, porque pues conmutan entre sí. Pero lo que tenemos que demostrar es que realmente estos autovalores de esta ecuación van a ser números enteros. Tenemos que demostrar que eso es así y que además, bueno, antes que eso, antes tenemos que demostrar que realmente sea un número positivo, un número mayor o igual a 0. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por demostrar que ese número n de esta ecuación que tenemos acá va a ser un número positivo o bueno, o mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, básicamente cogemos esta ecuación que tenemos acá y la multiplicamos por el bra n. Entonces nos quedaría la siguiente ecuación. Pero noten que el n que tenemos acá al medio es un autovalor. Por tanto, pues al ser un número, simplemente lo podemos poner a la izquierda y nos queda el producto interno entre n por n. Y eso pues por la ortonormalidad de los estados
del hamiltoniano, pues nos va a dar igual a 1. Entonces noten que a este lado nos quedó n. O sea que lo que tenemos que demostrar es que este producto va a ser mayor o igual a 0. Pero noten que habíamos visto que, por ejemplo, si yo escribo esto y le saco el complejo conjugado, el conjugado de esta expresión que tengo acá abajo, pues no es otra cosa que esta de aquí. Porque habíamos visto que la relación entre A y adaga es que son conjugados el uno del otro. Entonces noten que por un lado tenemos esta parte que está aquí y por otro lado tenemos esta otra parte que está aquí. Es decir, esta expresión, voy a borrar todas esas marcas que hice. Entonces, notamos que esto que es igual a n no es otra cosa que a actuando sobre n al cuadrado. ¿Sí? Es básicamente la norma de ese vector al cuadrado. Y pues, al estar al cuadrado, ser la norma, es un número que es mayor o igual a 0. Entonces, acabamos de demostrar que n va a ser mayor o igual a 0. Bueno, por ahí, check. Vamos bien. Pero ahora tenemos que demostrar que realmente n sean números enteros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Para hacer eso, básicamente vamos a ver qué pasa con este producto A daga A cuando actúa sobre un cierto estado. Ya vamos a ver cuál va a ser. Pero antes que eso, para hacernos la vida más fácil a este producto A daga A, ese producto de operadores lo voy a llamar N, un nuevo operador N. ¿Por qué lo voy a llamar N? Para hacer spoiler, pues básicamente a este operador se le conoce como el operador de número o operador número. Entonces, eso ya nos da indicio de que vamos a tener éxito en lo que estamos tratando de comprobar, y es que básicamente ahora esta ecuación que tenemos acá se reescribe como n actuando sobre los estados n nos da el autovalor n por el estado n. Entonces, ¿qué pasa si ponemos a actuar ese operador n sobre el siguiente vector? A daga n. ¿Qué nos va a dar? Bueno, reescribiendo lo que es n, que es básicamente A daga A, actuando sobre A daga, actuando sobre n, pues nos va a dar el producto de estos tres operadores A daga A daga n. Listo. Utilizando la relación de conmutación entre A y adaga que encontramos en el video pasado, que nos dio que A y adaga su conmutador es igual a 1, entonces pues tenemos que A adaga, que es lo que tenemos a este lado de acá, pues va a ser igual a 1 más A daga A. Entonces básicamente, volviendo a esta ecuación de acá, nos queda que n actuando sobre el estado A daga n nos va a dar igual a daga actuando sobre 1 más A daga A. Todo eso actuando sobre n. Entonces, esto pues es el operador n. Entonces básicamente lo que obtenemos es n actuando sobre A daga n es igual a daga por n más A daga. Básicamente expandí esta suma y nos queda n actuando sobre n. Pero n actuando sobre n nos va a dar el autovalor n por el autoestado n. Entonces tenemos que n actuando sobre este estado A daga n nos va a dar A daga n
más A daga por N por el autoestado N. Este N ya es un número, o sea que ya lo puedo poner a la izquierda. Entonces básicamente nos queda igual a daga N más N a daga N. Noten que puedo sacar factor común el a daga N, ponerlo acá, a daga N, y me quedaría N más 1, ¿sí? Y aquí tengo N actuando sobre A daga N. Entonces, noten lo curioso. Este vector actuando sobre este estado nos da este número por el mismo estado. Por ende, esto tiene que ser, este estado A daga N tiene que ser un autoestado del operador N, porque nos dio un autovalor por el mismo estado. Solo que nos dio un autovalor N más 1. Es decir, sabemos que N actuando por N nos da el autovalor N por el estado N. Pero en este caso N actuando por A daga N nos da el autovalor N más 1 por por el mismo estado A daga N. ¿Eso qué quiere decir? Que A daga N tiene que ser proporcional al autoestado N más 1. Porque sabemos que N actuando por el N más 1, pues nos va a dar N más 1 por el autoestado N más 1. Entonces, noten lo interesante. Este operador actuando por el estado N, lo que nos dio fue el estado N más 1. Nos aumentó el autoestado. Por ende, a este operador se le conoce como el operador de creación o el operador que aumenta, no sé cómo llamarlo, operador escalera, también se le suele nombrar, es operador escalera que aumenta en 1 el número n, o básicamente el autoestado nos lleva del autoestado n al autoestado n más 1. Entonces, eso por un lado. Si hacemos exactamente el mismo análisis, pero es n ya no actuando sobre a daga n, sino sobre a n. Si hacemos exactamente el mismo desarrollo utilizando la relación de conmutación entre a y a daga, nos vamos a encontrar que nos va a dar n menos 1 por a, ya no daga, sino a normal, por n. Entonces vamos a encontrar que a por n es proporcional a el autoestado n menos 1. Por tanto, a este operador se le conoce como el operador de destrucción, porque toma el autoestado n y nos lleva o nos destruye el autoestado n y lo manda al n menos 1. Entonces, se les llama operadores escaleras porque con este operador subo niveles, mientras que con este operador bajo niveles. Entonces, básicamente, para verlo gráficamente, si estos son, por ejemplo, los niveles, los vectores, los autoestados, este sería el autoestado 0, este sería el autoestado 1, este sería el autoestado 2, el autoestado 3, etc. Entonces, si yo estoy en el 0, puedo aplicar el operador ANGA y voy a llegar al autoestado 1. Lo puedo volver a aplicar y voy a ir al 2, lo puedo volver a aplicar y voy a ir al 3, porque pues como vimos el operador ADAGA actuando por cualquiera de los autoestados nos va a llevar una escalera por encima. Eso es lo que tenemos acá. Pero por otro lado, si yo por ejemplo estoy en el 3 y aplico el operador A,
lo que voy a hacer es que voy a caer al 2. Si lo vuelvo a aplicar, voy a caer al 1. Si lo vuelvo a aplicar, voy a caer al 0. Y por eso a estos operadores se les conoce como operadores escalera, donde el operador A daga me hace subir la escalera, mientras que el operador A me hace bajar la escalera. También se les conoce de creación y destrucción, porque noten que básicamente el A daga nos crea el estado 1 o el estado al que queramos ir, mientras que el A nos destruye el estado en el que estamos y nos lleva al estado más bajo. Entonces, ya lo único que nos falta es normalizar esos operadores, los operadores A y A daga, para ver, ya vimos que son proporcionales a este autoestado en este caso, y a este autoestado en este caso, pero nos falta encontrar esa constante de normalización. Entonces vamos a ver cómo encontrarla. Entonces, para encontrar esa constante de normalización, vamos a evaluar la norma de a n al cuadrado, pues va a ser igual a, como habíamos visto antes, n por a daga a por n, ¿sí? Y como habíamos visto, este vector de acá, operando sobre n, pues es proporcional al estado n más 1, perdón, n menos 1. Y si saco conjugado, pues voy a tener ya no el ket, sino el bra. Entonces, básicamente habíamos visto que actuando por n era proporcional, donde la constante de proporcionalidad la voy a llamar k, y eso era proporcional al autoestado n menos 1. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que tenemos por un lado esto, y si conjugo esta ecuación de acá, lo que voy a tener es n por a daga es igual a n menos 1 por k conjugado. ¿Listo? Y esas dos partes son las dos partes que componen esta ecuación de acá. Por tanto, nos va a quedar k al cuadrado por n menos 1 por n menos 1. Y pues n menos 1 por n menos 1 nos va a dar 1. Entonces, por tanto, esto va a ser igual a k al cuadrado. Pero es que también ya sabíamos que a daga a es el operador n. Y n actuando sobre esos autoestados nos da el autovalor n. Por tanto, esto es, además de igual a k cuadrado, es igual a n. Y ya encontramos lo que vale la constante de normalización. En este caso, k es igual a la raíz de n. Entonces, ¿qué nos queda? Básicamente, volviendo a esta ecuación que tenemos acá, es que a por n es igual a raíz de n por n menos 1. Haciendo lo mismo, pero entonces ya para el caso a daga n, haciendo exactamente el mismo desarrollo, pues vamos a llegar a que a daga n es proporcional a la raíz de n más 1 por el vector n más 1. Listo, entonces estas dos son las ecuaciones las ecuaciones de valores propios para el operador A y para el operador A daga. Una cosa importante es que vimos aquí en la escalera que el operador A daga me permite subir la escalera y el operador A me permite bajar la escalera. Pero una cosa importante es que si bien no hay límite superior, es decir, yo con A daga puedo seguir subiendo y subiendo niveles y no hay ningún tope, en teoría se puede subir, digamos, los autovectores son infinitos. Lo que no se puede es bajar más allá del estado de mínima energía.
Ya habíamos encontrado en el video pasado la energía de punto cero es la energía más baja posible y corresponde a este autoestado cero. Por tanto, no puedo seguir bajando, es decir, A actuando por el estado fundamental me tiene que dar igual a cero, ¿sí? Pero ¿eso qué significa? Significa que no significa que me dé igual al autoestado de mínima energía, no. Me da igual a cero, es decir, se anula completamente. Visto de otra manera, no puedo bajar más en esta escalera. Este es el escalón mínimo. O no puedo quitarle cuantos al vacío, es decir, no puedo quitar la energía al vacío. Esa ya es la energía mínima y por tanto se tiene que cumplir esta ecuación de acá. Muy importante eso. Listo. Ya con las expresiones que tenemos en los recuadros azules, noten que si yo tomo a daga y lo aplico sobre el autoestado de mínima energía, pues lo que voy a obtener es básicamente igual a la raíz de 0 más 1 por el n más 1, que en este caso sería 0 más 1. Y eso pues no es otra cosa que raíz de 1 por el autoestado 1, es decir, el autoestado 1. Entonces, A daga actuando por el estado 0 me lleva al estado 1. Ahora, A daga actuando por el estado 1 me va a dar igual a raíz de 2 por el estado 2. Y así podemos seguir sucesivamente aplicando el operador a daga y vamos a encontrar que nos lleva a los estados superiores, pero con un determinado factor de normalización. Pero noten que yo, por ejemplo, de aquí puedo entonces, por ejemplo, de acá puedo despejar el autoestado 2 y no es otra cosa que A daga actuando por el 1 por la raíz de 2. Pero el 1 es igual a daga actuando por el 0. Es decir, esto es igual a daga por A daga actuando por el estado de base. Todo esto raíz de 2. Y esto pues es A daga al cuadrado por el estado 0 sobre la raíz de 2. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo para el 3, para el 4, etc., nos vamos a dar cuenta que podemos reconstruir cualquier estado, el estado llamémoslo n, simplemente aplicando repetidamente el operador de creación o el operador escalera n veces, dividiendo por la raíz de n factorial aplicado sobre el estado 0. Entonces, miren lo chévere de esta ecuación que tenemos acá. Con el operador de creación y solo partiendo del estado fundamental, podemos reconstruir cualquier estado del oscilador armónico, sin necesidad de tener que haber resuelto la ecuación de Schrödinger. Simplemente conociendo el estado de mínima energía, podemos reconstruir cualquier estado utilizando el operador de creación. Bueno, esto es básicamente el fin del repaso del oscilador armónico. El último comentario que quiero hacer es entendible a partir de esta figura de por qué se le llaman operadores de escalera, porque nos permiten subir y bajar en los estados del oscilador armónico, pero ¿por qué se les llaman operadores de creación y destrucción? Para ello, básicamente recurriendo a la imagen que mencionaba en el video pasado de si tengo dos niveles de energía,
Por ejemplo, en el oscilador armónico sabíamos que la diferencia entre ellos era de h barra omega y comentaba como analogía de que imagináramos un fotón con esa energía h barra omega que viene y lleva la partícula de este estado a este estado. Entonces, como básicamente vemos que los operadores de creación y destrucción nos permiten subir y bajar entre los estados, pues básicamente lo que nos permiten es de alguna forma crear y destruir cuantos de energía h barra omega. Noten que por la ecuación de autovalores que teníamos del producto A, del producto este que teníamos acá, el producto, ¿dónde lo dejé? El producto A daga A, sus autovalores son el número n, y el número n es un número natural. Es decir, A daga A, actuando por los autoestados, da un número natural actuando por ese autoestado. O sea que los operadores A daga y A nos permiten contar números naturales. Y si algo tienen las partículas es que las puedo contar usando los números naturales. Es decir, yo puedo tener 1, 2, 3, 4 partículas, etc. Entonces lo que vamos a ver después cuando nos metamos de lleno en segunda cuantización es que con esos operadores vamos a poder crear estados de un número diferente de partículas. Entonces podemos ir con el operador de creación de una partícula a 2 partículas, 3 partículas, etc. Y con el operador de destrucción ir de 4 partículas a 3, a 2, etc. Entonces, básicamente haciendo spoiler a lo que se viene, estos operadores nos van a permitir crear y destruir partículas, que es el espíritu de lo que queremos, según lo que discutimos en el video de introducción a segunda cuantización y de por qué vamos a necesitar hablar de campos más adelante. Por ahora simplemente tengamos en mente que los operadores escalera que hemos construido hasta ahora lo que nos permiten es ir de un estado a otro en el caso del oscilador armónico, y pues tengamos en cuenta que esos estados del oscilador armónico pues forman una base ortonormal. Por ende ellos construyen un espacio vectorial en el cual los vectores de la base son los autovectores de energía. Por ejemplo, acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, etc. Y en ese espacio ellos son ortonormales, y un vector general, un vector cualquiera, pues se construye simplemente, por ejemplo, llamémoslo phi, se construye como una combinación lineal de esos autoestados de la base, que son los autoestados del oscilador armónico. Lo que nos permiten los operadores de creación y destrucción es ir de uno de esos vectores al siguiente, etc. Son operadores que nos permiten intercambiar o ir de un vector de la base a otro vector de la base. Y básicamente luego, más adelante, vamos a construir un espacio que se va a llamar el espacio de Fock, donde los vectores de la base son vectores de diferente número de partículas. Entonces vamos a decir que este es el estado sin partículas, el estado de una partícula, el estado de 2 partículas, etc. Y los operadores de creación y destrucción nos van a permitir ir a estados de diferente número de partículas. Y eso va a conectar con la idea de campos que vamos a introducir más adelante. Entonces, con eso concluimos el repaso del oscilador armónico y ya vamos a meternos de lleno en el terreno de segunda cuantización.